Que podamos hoy comprender, el día de hoy entendemos que pasamos por muchas etapas en nuestras vidas, comprendemos que pasamos por muchas temporadas, pero ¿en qué etapa hoy estamos parados? ¿En qué etapa hoy estamos caminando? Es importante saber que cada etapa en la que pasamos no es bueno quedarnos en esa etapa, sino que es importante madurar las etapas, pasar a la siguiente etapa y seguir caminando. Pero siempre hay un obstáculo, siempre hay algún pero, por la cual en cada etapa tal vez nos quedamos ahí un poco estancados. Pero es importante conocer cuál o qué es lo que me está impidiendo pasar a la siguiente etapa. Y es lo que hoy quiero compartir contigo. Hay un escritor que menciona acerca de esto y quiero leerte, lo dice: la adversidad no simplemente es una herramienta. Dice, es la herramienta más eficaz de Dios para el avance de nuestra vida espiritual. Las circunstancias y los acontecimientos que vemos como contratiempos son a menudo las mismas cosas que nos lanzan a periodos intensos de crecimiento espiritual. Una vez que empezamos a entender esto y lo aceptamos como un hecho espiritual de la vida, la adversidad se hace más fácil de soportar. Y es por eso que hoy quiero compartirte un poco de esto, sobre las etapas en nuestras vidas, y que las pruebas, los muros, los peros que hayan en cada etapa, solamente tenemos que verlo como una oportunidad. Pero más adelante vamos a ir descubriendo esto. Y estos muros, como te acabo de decir, estos muros solamente son esa oportunidad que nos brinda Dios para poder acercarnos más a los propósitos. Y después de 10 años como iglesia, creo que es importante que podamos nosotros ampliar nuestro panorama y vernos en donde hoy nos encontramos en día. Tal vez estamos sirviendo, pero ¿cómo nos encontramos? Entonces yo quiero ilustrar estas dos perspectivas, porque la adversidad se puede ver desde dos puntos de vista. Entonces yo quiero utilizar en el libro de 1 Samuel, capítulo 1, verso 6, hay una mujer que nos va a enseñar cómo podemos ver la adversidad, cómo podemos ver los muros en cada etapa y cómo poder salir de ellos. Entonces, 1 Samuel capítulo 1, verso 6 al verso 11, lo voy a leer en traducción al lenguaje actual. Dice: como Ana no tenía hijos, Penina se burlaba de ella. Tanto le molestaba que Ana lloraba mucho y ni comer quería. Aquí ya estamos hablando acerca de Ana. Todos los años cuando iba al santuario, Penina la trataba así. En una de esas visitas, el Ganá le preguntó a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué te afliges? Para ti es mejor tenerme a mí que tener muchos hijos. 9. Ana dejó de comer, se levantó y se fue a orar al santuario. El sacerdote allí estaba sentado junto a la puerta. El 10 dice: Ana estaba tan triste que no dejaba de llorar. Por eso oró a Dios y le hizo esta promesa: Dios Todopoderoso, yo soy tu humilde servidora. Mira lo triste que estoy, date cuenta de lo mucho que sufro. No te olvides de mí. Si me das un hijo, yo te lo entregaré para que te sirva solo a ti todos los días de su vida. Como prueba de que te pertenece, nunca se cortará el cabello. La persona con la que quiero ilustrar estas perspectivas es Ana. Y Ana va a aparecer ahí una diapositiva solamente como para conocer el contexto de Ana. Y en la etapa en la que Ana estaba atravesando en ese momento es que Ana pues era una de las dos esposas de Elcana. Además, Ana era una persona con una característica pues complicada, era una persona estéril, y por lo tanto Ana tenía que soportar pues comentarios, burlas, y además creo que puedo tener que soportar esos pensamientos internos que atraviesa uno en cada etapa. Y Ana nos demuestra esto. Y yo agarré solamente a Ana como referencia porque podemos entender que ya estaba pasando un momento, estaba pasando tal vez la transición a una nueva etapa, pero Ana se encontró con una adversidad.
Ana se encontró con un muro, que pudiéramos llamarle de esa manera, como esa referencia de una adversidad, una circunstancia, un pero, al momento de poder transicionar a la siguiente etapa. Pero Ana me demuestra o nos da a entender que Ana fue una mujer valiente. Una mujer valiente porque precisamente tuvo que soportar los mismos pensamientos internos y los externos. Y ella, en vez de que Ana se hiciera mucho más grande esos problemas exteriores e interiores y su problema físico, Ana sabía hoy, su deseo de ella era tener hijos. Su deseo de ella era que ella pudiera tener un hijo, pero no tenía esa capacidad. Entonces, si eso hubiera sido más grande, pues la historia hubiera sido distinta. Pero Ana sabía lo que quería. Y por eso es que a veces si nosotros se hace mucho más grande el problema o el muro o el pero en nuestra vida, en nuestra etapa, pues entonces va a ser un poco complicado el poder verlo como una oportunidad. Sin embargo, Ana lo ve como una oportunidad y ella toma la decisión pues de acercarse a Dios. Y vemos en la palabra en 1 Samuel cuando Ana le ora al Señor y le da o le hace un voto, le hace una promesa. Y vemos más adelante en la historia, porque si nosotros nos vamos al verso 26, 27, 28, vemos la respuesta de Dios y las respuestas de Ana en ese momento. Ana le dijo al Señor, Señor mío, hace tiempo yo estuve aquí orando a Dios. 27 dice, yo le pedí a este niño y él me lo concedió. Vemos ahí que Dios cumplió su promesa a través de la oración de Ana. Por eso ahora se lo entregó para que le sirva todos los días de su vida. Y todos ellos adoraron a Dios. Entonces Ana sabía que tenía, más bien, Ana sabía que no podía tener hijos. Pero Ana sabía pues que tenía un Dios que lo podía hacer todo. Y por eso para Ana fue más importante acercarse a Dios a pesar de todo lo que pudo haber estado sintiendo en ese momento. Y es por eso que en este primer punto yo quiero destacar que las circunstancias, por más grandes que nosotros lo veamos, por más grande que se vea ese muro, ese pero, es una oportunidad. Es una oportunidad para acercarnos más al propósito de Dios, más hacia la promesa. Y Ana es, creo que la mejor referencia por la cual nosotros podemos hoy entender acerca de esto, de que en las etapas nos vamos a encontrar con muchos obstáculos, con muchas circunstancias, pero Ana nos demuestra que lo supera a través de la fe, a través de la oración y a través de algo importante que es el compromiso, porque vemos que cuando Dios responde, Ana entonces cumple con su promesa, que era entregarle a su hijo, para que este hijo, que es el profeta Samuel, le sirviera por el resto de su vida. Entonces las circunstancias, los muros, los peros, se pueden ver de muchas maneras. Podemos verlo como un problema, como lo que puede terminar mi vida, la temporada en la que estoy pasando. Tal vez, por ejemplo, como iglesia, siempre les decimos, el pastor, siempre le decimos, hay mucha gente que tal vez hoy necesita o es la persona que más está atravesando los problemas, pero luego ponernos a vernos a cada uno de nosotros y la verdad es que hoy estamos bien. Hoy nos encontramos bien, nuestra familia está bien, hay salud, está la economía estable. Y yo creo que podemos verlo de esa manera. Ana tuvo que verlo de esta manera como una oportunidad. Y más ejemplos en la Biblia hay muchos, como David, como Moisés, como José. Si ellos hubieran dejado que su adversidad o que su muro fuera más grande, entonces las historias de cada uno hubieran sido distintas. Si José... Todo estaba en contra de José. Y conocemos la historia de José. Su familia, las circunstancias, todo estaba en contra. Y si él hubiera dejado que eso hubiera sido más grande que tal vez su fe en Dios, entonces él no hubiera podido tener la posición que él tuvo de gobernar ante muchos. Lo mismo con el rey David y lo mismo con Moisés. Si Moisés hubiera dejado que sus circunstancias, sus muros de manera física lo atormentara, o sea, grande para él, entonces Moisés pues no pudo haber liberado a todo un pueblo y el pueblo seguiría
preso a causa de que la perspectiva de Moisés era distinta. Y es por eso que hoy yo quiero compartirte que hay etapas en nuestras vidas que hay que comprender que esas etapas son necesarias de pasar, pero no quedarnos en las etapas, sino trascender a la siguiente etapa y descubrir lo nuevo que hay para nosotros. Pero hoy, habiéndote ilustrado con Ana, porque Ana es una herramienta para nosotros hoy, poder entender que Ana tenía un muro, Ana tenía una adversidad, Ana tenía un problema complicado ante los ojos humanos, pero tenía un Dios que ella decidió ver a Dios, y por lo tanto Ana pasó al siguiente nivel porque Ana confió en Dios, pasó a la siguiente etapa y toda la historia fue completamente distinta. Y yo por eso hoy, como iglesia, los que estuvieron tal vez en la mañana con el pastor en la junta, 10 años ha pasado de iglesia, 10 años hemos pasado haciendo la iglesia, madurando, hemos pasado 10 años capacitándonos en cada una de las áreas de nuestras vidas. Pero hoy creo que es importante poder empezar a madurar las etapas en nuestras vidas, porque yo te voy a ilustrar ahorita las etapas, ahorita vamos a eso, las etapas de madurez en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque estamos en una iglesia y por lo tanto hay etapas, así como hay etapas de crecimiento en nuestra vida humana, también hay etapas de crecimiento en nuestra vida espiritual. Y si nos quedamos, por ejemplo, si nos vamos a las etapas humanas, por ejemplo, si nos quedamos todos en la etapa de bebé, con 20 años, con 30 años, con 40 años, pues entonces, pues tal vez no se ve bien, ¿no? Por ejemplo, una persona de 20 años comportándose como un bebé, pues tal vez no se va a ver bien. Hay muchos ejemplos que podemos tomar. Entonces, yo voy a hablarte acerca de las etapas. Acá hay un diagrama. Son 4 etapas. Y hay algo importante que hay o que sucede entre las etapas. Y la primera etapa se llama, ¿lo alcanzas a leer? ¿Cómo se llama la primera etapa? Y esa es la primera etapa que tenemos que pasar como cristianos. La segunda etapa es trabajando para Dios. La tercera etapa es redescubriendo a Dios. La primera fue descubriendo a Dios, la tercera es redescubriendo a Dios. Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa en esas etapas. Y cuando queremos transicionar de la etapa 3 a la etapa 4, hay algo con lo que nos encontramos que es un muro. No quiere decir que no nos encontremos en ninguna de las otras etapas, pero visiblemente es más, ¿cómo se le puede decir? Es más visible ver que el muro en la etapa de la 3 a la 4 se vea. Entonces el muro se llama nuestra voluntad contra la voluntad de Dios. Y la etapa número 4 se llama rindiéndonos a Dios. Entonces estas etapas son las etapas de crecimiento espiritual. ¿En qué etapa te encuentras tú? Pero vamos a descubrir qué es lo que sucede en cada etapa. Mira, vamos a la etapa número 1. La etapa número 1, ¿cómo se llama? Descubriendo a Dios. Yo creo que hoy podemos comprender, iglesia. Muchos de nosotros ya somos de la iglesia, llevamos bastante años. Muchos de los otros ya llevamos pues un tiempo caminando en Dios. Ya hemos ido a nuestro encuentro, hemos empezado a descubrir a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa en cada etapa? Etapa número 1. Y antes de empezar, Regina puede sentarte, Doña Rey puede sentarse. Vamos a sentarnos hoy. Creo que pues es evidente. Entonces pueden sentarse, los que están ahí atrás también pueden venir para acá al frente. Vamos a descubrir las etapas. Etapa 1, descubriendo a Dios. ¿Qué pasa en esto? Ahí viene un poco resumido. Asombro y nuevo entendimiento. Cuando nos acercamos a Dios, Dios nos quita el entendimiento que teníamos en el pasado. Dios nos da un nuevo entendimiento. Comprendemos quién es Dios, quién es Jesús, cómo opera Dios. Entonces empezamos como una relación con Dios. Empezamos como ahora sí que a entender lo que es Jesús en nuestra vida. Luego vida de iglesia.
estamos enfocados a descubrir, explorar y aprender, y además de pertenecer a una comunidad. En este caso, pues pertenecer a un grupo Conexión, tener por allí a un grupo pues cercano a nosotros. Pero en esta etapa nos estamos enfocando en esto: descubrir, explorar y aprender. Y el estancamiento es que podemos llegar a ser legalistas, moralistas y dogmáticos. Por ejemplo, cuando estamos siendo creyentes primerizos, por así decirlo, empezamos con esta etapa, pues luego viene alguien y nos dice algo y es como de que, pero esto es pecado, ¿no? O decimos, pero esto está mal, pero esto no es así, y cosas como eso, pero nos empezamos a estancar con eso. Por ejemplo, de que esto es mucho pecado, esto no lo deberíamos de hacer, y como lo hago, entonces pues me puedo estancar y me quedo ahí. Por ejemplo, no sé, y esto ha pasado a veces en esa primera etapa, en de que juzgamos las vidas de los demás y además juzgamos nuestra propia vida. Por ejemplo, un pecado, tal vez algo no debí de haber hecho, pero eso no significa que debemos de alejarnos de Dios, no debemos de alejarnos de la iglesia y de nadie nos debemos de alejar, pero lo que hacemos es pues juzgar nuestra propia vida. ¿Y qué hacemos? Pues empezar a separarnos de Dios, ¿no? Y es por eso que viene el estancamiento en nuestra vida en esta etapa. Entonces, eso es lo que sucede en esa primera etapa. Y yo no sé si tú te encuentras en esta etapa. Vamos a la segunda etapa. La segunda etapa se llama, ¿cómo se llama la segunda etapa? A ver ahí, Produ. Segunda etapa es trabajando para Dios. Aquí la persona, el cristiano, ya descubrió sus dones, ya descubrió su vocación, más o menos, y empieza entonces a utilizarlo en pro a la iglesia. O sea, empieza a servir, empieza a estar activo en la iglesia, así como cada uno de nosotros hoy estamos viviendo dentro de la iglesia. La vida de iglesia es que somos altamente activos, contribuimos y servimos. Y el estancamiento de esta etapa, y aquí viene, es que muchas veces se cansan, están agotados y son competitivos. Eso es como lo malo de esta etapa. Viene el estancamiento, y por eso el tema se llama saliendo del estanque, pero tenemos que entender que en cada etapa siempre va a haber estos estancamientos. La tercera etapa de la vida espiritual se llama redescubriendo. No se duerman ahí adentro, por favor. Redescubriendo a Dios. Y dice, ¿qué es lo que pasa en esta etapa? Pues todo lo que hemos aprendido durante la primera y la segunda etapa, ahora venimos a cuestionarlo. Por ejemplo, venimos a cuestionar de que, ¿será que es lo que quiero hacer el resto de mi vida? ¿Será que quiero seguir sirviendo y quiero seguir empeñándome en la iglesia por el resto de mi vida? ¿Será que quiero morir acá en la iglesia? ¿Será que todo lo que me enseña el pastor será cierto? Porque empiezo a ver otros comentarios, empiezo a ver videos, empiezo a escuchar y empezamos a cuestionar todo. Todo lo que nos digan, entonces ahora viene como un cuestionamiento. La vida de iglesia en esta etapa es menos activa, pero estamos de alguna u otra manera pues sirviendo o contribuyendo a la iglesia. Y el estancamiento de esta etapa es que solo cuestionan, no tienen interés y no conectan. Este es el estancamiento de esta etapa. Y por ejemplo, yo no sé, ahorita que estamos hablando de las etapas, y te identificas con una de estas, pero esta es la etapa más crucial en la vida de un cristiano, en la etapa 3. Cuando ya creemos que lo sabemos todo, empezamos a cuestionarlo, empezamos tal vez a jugar un poquito con la vida cristiana, con la santidad, con el pecado, no lo sé. Empezamos a jugar con ello, empezamos a cansarnos incluso desde antes de pasar a la etapa 3. Nos cansamos del servicio, nos cansamos de todo. Y por eso es cuando llegas a la etapa 3 de la madurez espiritual, nos estancamos en esta parte. Ya no conectamos, ya todo lo que venga de alguna otra persona es como mal para mí, todo lo agarro de manera negativa, ya nada es bueno.
Al parecer estoy en la iglesia, pero quién sabe por qué todo me va mal. Pero es porque tú mismo te has estancado en la etapa 3. Y ahora, para pasar a la siguiente etapa, que es la etapa 4, por eso les digo que esta etapa es la más crucial, porque viene un muro muy importante. Y este muro, que se llama nuestra voluntad contra la voluntad de Dios, es muy importante, y que ustedes puedan saber cómo atravesar estos muros, porque aquí ya estamos cansados, estamos agotados, todo lo vemos de manera negativa, ya estamos estancados en esta etapa. Queremos pasar a la etapa 4, queremos pasar a otro nivel, pero no podemos porque viene este muro que empieza a jugar con nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Entonces aquí estamos tratando de sanar, estamos tratando de, oye, lo que hemos dicho, pues estás cansado, pues descansa. Estoy tratando de descansar en Dios, estoy tratando de como acomodar mis ideas, estoy tratando de entender de nuevo qué es lo que debo de hacer. Estoy en pláticas, el pastor está hablando conmigo, mi líder está hablando conmigo, tengo llamadas de atención, chalala. Estamos en el muro, pero el muro puede provocar otro estancamiento. Por ejemplo, la vida de iglesia es que ya no te involucras de manera activa, sino como que hay una pausa, no porque estés como lejos de Dios, sino porque te estás enfocado en sanar, no estás enfocado en descansar y después continuar. Pero el estancamiento de esta etapa es que ahora todo lo negamos, e incluso podemos retroceder, podemos abandonar la fe, y en los casos más extremos abandonamos la iglesia. Y este muro es visible, por eso les digo que es visible. Y yo pues no vengo como a hablarles como de personas, pero en la vida espiritual, en el crecimiento espiritual, es visible. Porque luego nos preguntamos, ¿por qué hay gente que abandona su fe? Se atravesó el muro. Se atravesó este muro y fue complicado que esta persona continúe. ¿Por qué? Porque tal vez no supo cómo descansar de manera correcta, no supo cómo seguir entendiendo, cómo seguir relacionándose con Dios. No porque Dios no quiera, sino porque todo lo que viene externamente hacia su vida es de manera negativa. Y eso lo estuvimos viendo en las etapas anteriores. Entonces, el muro, y de la etapa 3 a la etapa 4, es complicado. Y por eso es que, iglesia, servidor, ¿en qué etapa te encuentras? ¿En qué etapa te encuentras? Hoy queríamos hablar acerca de esto. El pastor en la mañana tuvo una plática intensa con los líderes en la mañana. Y es importante que sepamos acerca de las etapas de madurez. Ya es suficiente el poder estancarnos en las etapas. Y es por eso que hoy yo quería ilustrarles a través de un diagrama, a través de estas diapositivas, y que ustedes puedan comprender que hay etapas en nuestra vida espiritual en la iglesia, y que no son en etapas en las que debemos de quedarnos situados solamente en una etapa. Por ejemplo, la gente que abandona la fe o abandona la iglesia cree que abandonándolo va a desaparecer el muro, pero no va a desaparecer el muro. El problema no es el muro, el problema somos nosotros. Tenemos que ver la manera de salir del estanque, como Ana. Ana pudo haber tenido tristeza profunda, pero Ana decidió mirar a Dios. Y lo mismo pasa en cada etapa. Podemos decidir ver el muro y pudrirnos en el muro. Por ejemplo básico. ¿Qué pasa cuando algo se estanca? Un ejemplo. ¿Qué pasa cuando en la taza del baño se queda tapado? Obviamente no deja fluir eso que tiene que fluir. ¿Y qué empieza a hacer? Apesta, está feo, no sirve. O sea, es algo que tiene que desaparecer, porque se tiene que fluir. Y en las etapas tenemos que fluir.
Y es lo mismo que tenemos que hacer en este punto de nuestras vidas. ¿En qué etapa estamos quedándonos estancados? La etapa 4 se llama rindiéndonos a Dios. Y esta parte no es como la que ya llegaste al punto máximo. No es como de que ya eres el líder supremo en la iglesia. No. Pero es una etapa en la que todos vamos a llegar en algún momento, pero ya tenemos claridad de quién es Dios, de quién es Jesús, de quién es el Espíritu Santo, cómo operan. Ya tenemos claridad de nuestra vocación, ya tenemos claridad de en qué área estoy sirviendo, ya tenemos claridad de que es por amor y no por obligación, ya tengo la claridad de que es por agradecimiento y no solamente tratando de llenarle el ojo a alguien. Ya en esta etapa estás parado y firme en tu vida con Dios. En la vida de iglesia ya estás sumamente comprometido con la iglesia, con tus líderes, con tu pastor. Estás sirviendo de manera personal. Esto se refiere a que ya le sirves a la gente como de manera natural. Y es algo como de tu ADN, servir de manera natural. Estás haciéndolo todo de manera intencional, estás haciéndolo de manera activa, o sea, no estás parando. Y el estancamiento aquí es que no hay un estancamiento como tal. Parece que estamos estancados, pero no lo están. A veces, por ejemplo, ustedes no se preguntan si el pastor se estanca. Por ejemplo, ¿será que el pastor no tiene problemas de dinero? ¿Será que el pastor no tiene problemas de familia? Parece que está estancado, pero no. ¿Por qué? Porque lo primordial es ya tener claro todo lo que es Dios, todo lo que es Jesús, todo lo que se engloba en Él, todo lo que es la iglesia, y caminar de manera natural. O sea, todo eso ya es natural. Tal vez quiere atravesar su muro, ok, pero ya conozco el muro. Ya sé cómo actúa el muro, ya sé lo que le debo de hacer al muro y ya no me estanco. Porque en esta etapa ya nos rendimos a Dios. O sea, ya no es como que somos los más santos, porque constantemente uno sigue aprendiendo, uno sigue alimentándose de Dios, constantemente Dios le sigue mostrando cosas nuevas. Pero ya estás en un punto en donde ya el muro es como una piedrita nada más. No es como algo que también debas de confiarte, porque no todo lo tenemos ya comprado, pero sí estás consciente porque ya tenemos claridad de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, estas etapas, ¿en qué etapa te encuentras tú? ¿En qué etapa te encuentras, iglesia? Yo quiero que podamos ser conscientes hoy y decir, estoy parado en esa etapa. Hoy estoy atravesando cualquiera de estas etapas. Tal vez tú llevas años en la etapa 1. Las etapas, ahí en el diagrama aparecen todas las etapas. Y yo puse en medio una cruz, que es Jesús. No importa en cuál etapa nos encontramos, siempre estamos cerca de Dios. No estamos lejos. No porque uno esté en la etapa 1 y el otro esté en la etapa 4, significa que la de la etapa 4 está más cerca de Dios y la de la etapa 1 está más lejos de Dios. No estamos más lejos nunca de Dios. Pero es importante pasar a la siguiente etapa. ¿Por qué es importante pasar a la siguiente etapa? ¿Por qué será que es importante pasar a la siguiente etapa? Porque en cada etapa Dios nos muestra algo nuevo. No podemos ver cosas nuevas si no dejamos lo viejo en el pasado. Entonces, siempre vamos a estar aprendiendo, siempre vamos a estar descubriendo a Dios, siempre vamos a estar viendo lo que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Pero en cada etapa Dios siempre nos va a querer mostrar algo nuevo. Y por eso es que tal vez los que están en la etapa 1 no han encontrado lo que el que está en la etapa 2 ya encontró. O por ejemplo, los que están en la etapa 4. Y como les dije a ustedes, a veces no pensamos de que el pastor no se estanca, la pastora no se estanca. A veces queremos ser como ellos, pero no sabemos cómo ser como ellos porque estamos en la etapa 1. ¿Me explico? O sea, tenemos que aprender a salir de cada etapa de nuestras vidas, y en cada etapa Dios siempre nos va a dar algo nuevo. No es bueno quedarnos estancados en las etapas. No es bueno quedarnos estancados en las etapas.
¿Por qué? Con el ejemplo de la taza es más que suficiente que podamos entender hoy. Nos echamos a perder, nos pudrimos, nos echamos a perder. No es bueno quedarse estancado en las etapas, no es bueno. Entonces, hoy necesito que seamos conscientes. La palabra de hoy no es como de que hoy Dios me rindo a ti, el Espíritu Santo cae y hay fuego. No, tal vez no va a haber fuego hoy, pero tenemos que ser conscientes. La palabra de Dios dice la palabra que es una espada de dos filos que penetra hasta lo más interno. Entonces la palabra también confronta. ¿En qué etapa hoy nos encontramos? Y yo necesito que tú puedas ser consciente y puedas decir en qué etapa estás. O sea, no me vas a decir ahorita, pero tú mismo, ¿en qué etapa estás? No es bueno estancarte en las etapas. Dios ya nos ha rescatado, ya nos ha sanado. Dios nos ha sanado de nuestra vida pasada. Dios tal vez ya te dio una sanidad. Dios ya lo hizo para que sigas caminando y avanzando a la siguiente etapa, no para que te quedes en la etapa 1. ¿Me explico? Dios ya lo hizo, pero no es para que te quedes ahí. Dios te está mostrando qué es lo que Él puede darte, pero Él quiere decir, avanza. Hay otros niveles, tienes que salir de esa etapa para pasar a la siguiente etapa. Entonces, entender también de que cada etapa tiene lo suyo, cada etapa Dios nos muestra algo nuevo, pero al llegar a la etapa 4 no quiere decir que pues ya todo lo sabemos. Eso es importante. No cuando llegamos a la etapa 4 ya somos como, wow, no me toquen, mírenme, no me toquen. No, seguimos aprendiendo. Y hay muchas más etapas más adelante. Pero hoy quiero hablarte de estas 4. Estas 4 creo que son importantes para el crecimiento de nosotros en la iglesia. Es importante para poder avanzar y crecer. Entonces, en la palabra hay una historia que nos enseña a cómo mover y transicionarnos de etapa a etapa. Si nos vamos al libro de Ezequiel, capítulo 47. No es bueno que te quedes estancado en las etapas. Dios necesita mostrarte algo nuevo. Porque a veces en las etapas, y si nos acordamos de las etapas, viene un momento en donde ya estás agotado, ya te aburres. Pero no porque la etapa sea mala, sino porque ya no estás descubriendo nada nuevo en Dios, porque no queremos movernos a la siguiente etapa. Entonces, Dios necesita que te muevas para que Él te muestre algo nuevo. Dios necesita que te muevas. Dios lo necesita. Él quiere mostrarte algo nuevo. Ezequiel, capítulo 47, verso 1 al 12. Dice de esta manera: aquel hombre me llevó de nuevo a la entrada del templo. Ya muchos hemos conocido de esta historia, el profeta Ezequiel. Allí me di cuenta de que por debajo de la entrada salía agua. De esa agua venía del sur y luego de pasar por el costado derecho del templo corría hacia el este, que era hacia donde estaba orientado el templo. El verso 2 dice: luego aquel hombre me hizo salir por la puerta del norte y rodeando el templo por la parte de afuera me llevó hasta la entrada del este. Allí pude ver que también por el lado sur brotaba agua. El verso 3: el hombre se dirigió hacia el este, tomó la cuerda y midió 500 metros. Luego me ordenó cruzar la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Enseguida, el verso 4 dice: enseguida midió otros 500 metros y nuevamente me ordenó cruzar la corriente. Ahora el agua me llegaba a las rodillas. El hombre midió otros 500 metros y otra vez me hizo cruzar la corriente. Para entonces el agua me llegaba a la cintura. El verso 5 dice: midió 500 metros más y la corriente era ya un río hondo que no puede cruzar a pie. La única manera de cruzarlo era nadando. Entonces el hombre me preguntó: ¿te fijaste bien en todo esto?
cuando regresamos a la orilla del río, vi que en las dos orillas había muchos árboles. El verso 8 dice: entonces el hombre me dijo, estas aguas corren hacia el este y al llegar al desierto desembocan en el mar muerto. Ahí el agua salada se vuelve dulce. El verso 9, desde Engadi hasta Englaim, y por donde quiera que pasen estas aguas habrá muchísimos peces. También habrá pescadores que podrán sacar sus redes. Habrá tantos peces y de tantas clases como en el mar Mediterráneo. Todo lo que se mueva en esas aguas vivirá, porque ellas harán que el agua amarga se vuelva dulce. El verso 11 dice: solo seguirán siendo salados los charcos y los pantanos, que no servirán más que para sacar la sal. El 12 dice: en las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca se caerán, sino que se usarán como medicina. Serán regados como el agua que sale del templo, y el fruto que dará cada mes servirá de alimento. Todo esto que leímos podemos ver, y tal vez algún otro día de manera más detallada, y esto ya lo hemos hablado en la academia, pero el profeta Ezequiel está teniendo un tiempo especial e importante con Dios, que a veces, no sé, me pregunto, a veces como iglesia, para crecer en lo espiritual, yo me pregunto, ¿es necesario que Dios nos hable? O sea, oír la voz de Dios audiblemente y que Dios nos diga: haz esto. ¿Por qué? Porque el profeta Ezequiel estaba teniendo un tiempo con Dios en donde Dios le estaba mostrando, por así decirlo, no dice ahí, pero por así llamarle, le estaba mostrando como esta es la tierra que te voy a dar, ¿no? Como mostrándole como esto es lo bueno, pero si haces esto. Y el profeta Ezequiel está narrando la visión que estaba teniendo con Dios, y dice en muchas ocasiones: Dios este varón me ordenó medir tantos metros más, me dijo vete para este lado, baja para este. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios? Dios le estaba dando a Ezequiel ¿qué? Dios le estaba dando órdenes, Dios le estaba dando instrucciones. Dios le mostró lo nuevo que había para él en su vida, pero Ezequiel tenía que seguir instrucciones para ver lo que había después de ese río. El versículo 12 dice: en las dos orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, sino que usarán como medicina. Eso es como lo bueno. Dios le dice: tienes que cruzar todo esto, tienes que hacer todo esto, pero cuando cruces vas a encontrar esta gran recompensa. Esta historia a mí me habla de esto. Dios le está mostrando al profeta Ezequiel que debe de seguir instrucciones. Y acá el profeta lo marca como Dios, o este varón, en el Antiguo Testamento era varón conocido, él era Dios. Entonces, Dios le estaba ordenando a Ezequiel. Y las órdenes ¿se siguen o no se siguen? Una orden se sigue. Yo, por ejemplo, con los chavos que tengo amando hoy en día, que están conmigo, que están sirviendo conmigo, que hemos aprendido juntos, yo les digo, ¿viene algún problema de ellos? ¿Algo tienen por allá? Me cuentan. Y yo les doy un consejo, pero mis consejos no son para a ver si lo vas a tomar. Los tienes que hacer. O sea, los consejos que recibimos, y eso tiene que tenemos que tener el amplio discernimiento de entender quién es o de quién está viniendo este consejo. Claro que si entendemos que esta persona no es una persona en la cual pueda construir o ayudarme a construir mi vida, entonces no lo voy a seguir. Porque si te dicen, oye, tírate al pozo, ¿te vas a tirar al pozo? Pues claramente no. Pero tal vez es alguien que tal vez no piensa muy bien, no sé, nos está diciendo, pero es algo que queremos escuchar. Pero normalmente cuando viene una instrucción es algo que no queremos escuchar y es algo que no queremos hacer. Pero los consejos están para eso, para hacer. Dios nos muestra a través de esta visión con Ezequiel.
Y Ezequiel dice, Dios me estaba ordenando. Dios me ordenó que haga esto, que vaya para allá, que mida esto, que haga lo otro. Entonces, ¿cómo, iglesia, cómo salimos de cada etapa? A ver si estamos pilas. ¿Cómo salimos de cada etapa? Fácil, siguiendo órdenes. ¿Cómo salimos de cada etapa? Siguiendo órdenes. Yo no creo que el profeta Ezequiel, por ser profeta, a veces nosotros no somos nada y decimos no voy a seguir la orden de esta persona. Pero el profeta Ezequiel entendía, tenía una claridad extensa de lo que era Dios, y Dios le decía, haz esto, y el profeta Ezequiel entendía que tenía que hacerlo, o sea, seguir órdenes. Ahora, para que nosotros transicionemos de cada etapa a otra etapa, es importante seguir estas órdenes, porque constantemente en nuestra vida y en cada etapa van a haber muros. En cada etapa va a haber circunstancias, va a haber peros, pero siempre va a haber una solución a estos muros. Me explico. A veces ustedes se han acercado con su líder, o si no con su líder, con el pastor, y le han dicho, oye pastor, está pasando esto, y el pastor te dice, oye, ¿y si haces esto? Y tú tienes que tomar una decisión, o lo haces o no lo haces. Y normalmente, fíjense que yo siempre me he dado cuenta que toda la instrucción que viene, al menos del pastor, siempre es súper acertada. Y te dice, oye, es blanco, y aunque tú quieras ir a lo verde, tienes que ir a lo blanco. ¿Por qué? Porque te están dando una orden. Ahora, ahí viene todavía viene ahí como en poder entender nosotros si es importante o no hacerlo. Pero cuando viene de parte de nuestros líderes, créanme que es importante hacerlo. Si te dicen, oye, por favor, es verde, como te lo digan, es verde, porque seguramente me va a llevar a tener ese resultado que necesito. La historia que leímos ahorita de la visión de Ezequiel con Dios es mucho revuelto, y les aseguro que no me entendieron, porque tampoco yo entendí la primera vez que lo leí. Pero es así, las órdenes no las entendemos. No entendemos por qué el pastor quiere que sea blanco. No entendemos por qué mi líder quiere que sea por este camino. No lo entiendo. Pero como el profeta Ezequiel siguió órdenes. Dios le muestra a Ezequiel que para pasar a la siguiente etapa es importante seguir órdenes. Es importante. Y no órdenes como de que ¿cómo se le puede decir? De oposición. No son órdenes de este tipo. Necesitamos entenderlo. Iglesia, llevamos 10 años. ¿En qué etapa te encuentras hoy? ¿En qué etapa te encuentras? ¿En la etapa 1? Tal vez llevas 10 años en la etapa 1. Tal vez 10 años estás descubriendo a Dios, que siempre tenemos que descubrir a Dios. Siempre estamos entendiendo y emprendiendo algo nuevo de Dios. Pero no por eso significa que debemos de quedarnos en la etapa 1. Porque me gusta aprender de Dios. No, tienes que pasar a la siguiente etapa. Tienes que empezar a servir. Tienes que empezar a entender en qué es lo que Dios quiere usarte. Tienes que pasar de la etapa 2 a la etapa 3. Que tal vez de la etapa 3 a la etapa 2 ya para poder madurar tu vocación, ya para poder madurar tu ministerio, ya para madurar lo que estás haciendo en la iglesia, si es lo que quieres hacer el resto de tu vida, si quieres seguir a Dios el resto de tu vida. La etapa 3 es para eso, para madurar y pasar a la etapa 4, que es como la etapa en donde ya tenemos una claridad y podemos entender mejor a Dios y lo que Dios hace. Entonces, ¿en qué etapa te encuentras tú hoy? ¿En qué etapa? Y yo veo súper importante poder entender esta parte, estas etapas de crecimiento espiritual. Es importante. Yo creo que a partir de ahora van a venir muchos cambios, van a venir muchas mejoras que nos van a motivar a crecer. Pero tenemos que nosotros tener el buen entendimiento para entender qué es lo que Dios quiere enseñarnos, a dónde Dios nos quiere llevar
y entonces ejecutar eso que nos están diciendo que tenemos que hacer. Yo espero que a partir de hoy podamos nosotros entender en qué etapa estoy. ¿En qué etapa estoy? Y probablemente ya salir de esa etapa. Ya es suficiente habernos estancado mucho tiempo en la misma etapa. Muchos de ustedes ya deberían haber estado en una plataforma dando enseñanzas, pero es que te has quedado estancado. Es que te has quedado estancado y a causa de tu entendimiento no puedes salir del estanque y no creces. Me explico, hay gente que ya debe de haber estado sirviendo después de la primera etapa, pero a causa de que no quiero salir de la primera etapa, no puedo descubrir lo nuevo que Dios tiene para mí. Hay gente que debería estar haciendo otras cosas, pero a causa de que me quedo en mi etapa estancado, no puedo avanzar a lo siguiente. Y no te puedes quedar en las etapas. No es bueno. No es bueno quedarte estancado. No es bueno, y por eso es que el mensaje de hoy es esto. Hay que madurar. Hay que madurar. El apóstol Pablo siempre habla a las iglesias y les dice: ¿quieres seguir tomando leche? Los bebés, los que no están maduros, toman leche, porque no pueden comer comida sólida. El apóstol Pablo lo ilustra en sus cartas, y todos los hemos escuchado. Pero ya no es bueno seguirle dando leche a la gente que tiene 10 años en la iglesia. ¿Me explico? Ya no es bueno seguir cuidándote. Tú que estás en la etapa 1, ya debiste de estar en la etapa 4, pero a causa de que tú no quieres salirte de la etapa 1, seguimos cuidándote. No es bueno. Ya debiste de haber descubierto lo bueno, lo nuevo de Dios para tu vida, pero no lo alcanzas a descubrir porque te quedas en la etapa 1 o en cualquier etapa, etapa 2, etapa 3. Incluso tal vez muchos de nosotros estamos en la etapa 3 y no podemos atravesar el muro. Y por eso dejas de venir a la iglesia, y por eso ya no conectas con la gente, y por eso todo lo que te dicen es malo, y por eso te pones a llorar, y esas cosas. Atraviesa el muro. Atravesemos ese muro. En todas las etapas vamos a encontrar adversidades, pero en la tierra siempre va a haber personas que nos van a ayudar a poder salir de cada etapa. Siempre va a haber personas que te van a ayudar a salir de cada etapa. Entonces, tenemos que tener un corazón dispuesto a poder seguir órdenes. No podemos avanzar, no podemos madurar si no estamos dispuestos, o nuestro corazón no está dispuesto a seguir órdenes. De verdad. Y yo espero que a partir de hoy podamos nosotros cambiar nuestro corazón y poder estar dispuestos a madurar y ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Dios ha hablado mucho a esta casa. Dios ha hablado mucho a nosotros como familia pastoral. Dios siempre tiene una palabra. Dios siempre tiene una palabra. Viene un profeta y nos los dice, y ya lo sabemos, pero Dios nos los vuelve a decir. Y luego decimos, ¿qué es lo que está pasando? Probablemente habemos muchos en la iglesia que nos estamos estancando en cada etapa, y por eso Dios no nos puede soltar lo nuevo. Y de verdad, hoy que estamos los de la iglesia, hoy que estamos los que servimos, si queremos ver las promesas que Dios ha dicho para esta casa, tenemos que empezar a madurar. Empezar a madurar. No podemos quedarnos ahí. ¿Y por qué? Porque probablemente muchos tenemos lugares de privilegio y estamos estancados. Muchos estamos en lugares altos, pero estamos estancados en la etapa 1. Muchos tenemos ese privilegio de hoy tú eres un líder de grupo, hoy tú eres líder y todos están siguiendo a ti, pero a causa de que estás estancado, probablemente pienso yo, y esto es mi pensamiento, probablemente yo pienso que a causa de los estancamientos Dios no puede soltarnos las nuevas promesas, Dios no puede cumplirlas sobre nosotros. ¿Por qué? Porque hay un estancamiento en nosotros. Entonces, no es porque el pastor y la pastora estén en pecado,
sino es porque todos nosotros estamos estancados. Y es por eso 10 años a partir de hoy necesitamos madurar ya. Y tal vez la madurez o el proceso de madurar va a ser rápido. Va a ser rápido. Vienen cosas nuevas, Dios quiere llevarnos hacia nuevos proyectos, Dios quiere llevarnos hacia nuevos retos. Y si Dios nos está retando a lo nuevo, es seguramente porque Dios sabe que lo podemos hacer. Pero tenemos que entender, iglesia, tenemos que entender que Dios nos quiere dar algo nuevo, pero tenemos que madurar. Entonces hoy la invitación es eso, y es sumamente sencillo. Tenemos que madurar. Mira, Efesios 4:13 viene allá escrito, viene escrito las funciones de la iglesia, pero en Efesios 4:13 dice al 14: así seremos un grupo muy unido, llegaremos a tener todo lo que nos falta, seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. El 14: ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra. Estos son los de la etapa 1. Hoy piensan uno, mañana otro. No porque la etapa 1 se llama descubriendo a Dios, pero es importante salir de la etapa 1 para empezar a madurar en mi etapa 1, en mi etapa 2. Empezar a madurar mi servicio, empezar a madurar lo que creo. Porque si nos quedamos en la etapa 1, entonces todo lo que venga de alguien más me puede parecer bueno. Por ejemplo, a veces me puede parecer bueno cambiarme tal vez un poco de religión. Me cambié de religión, me cambié de, ¿cómo se llama esta? Como de, no soy premium, pero soy básico. No sé cómo se le llamaría. De categoría, no sé cómo se le llama en la iglesia. Me cambié de categoría porque me dijeron que eso es bueno. Y no sé, lo que te enseñamos hoy en día, lo que te enseñamos desde que te uniste a Dios, tal vez hoy ya no lo crees bueno porque alguien más vino, pero fue a causa de que te quedaste en la etapa 1. No sé si me explico un poquito. Pero si tú no sales de la etapa 1, cualquiera que venga puede moverte, y entonces ahí es cuando nos empezamos a ir. Pero el apóstol Pablo nos dice esto en el verso 14: ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Y esto va a ser hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. O sea, va a ser siempre, hasta que Cristo venga. La madurez espiritual va a ser siempre. No por llegar a la cuarta etapa somos los más espirituales o somos los más maduros. Y es lo que quiero que podamos hoy entender. Entonces, yo quiero que ahí en tu lugar te pongas de pie y seamos conscientes. ¿En qué etapa hoy estás pasando? ¿En qué etapa hoy estás? Ana lo vio de otra perspectiva y se atrevió a ir a Dios y se atrevió a confiar en Dios y salir de esa etapa. Probablemente Ana tuvo que pasar otra etapa. Otra etapa tuvo que pasar una vez que fue dado el cumplimiento de su promesa. Pero Ana decidió hacerlo de esa manera, buscó a Dios y Dios respondió. Entonces, es necesario salir de las etapas. No es bueno quedarnos estancados. Iglesia, servidor, líder 12, no es bueno quedarte estancado. Dios tiene algo mejor y bueno para nosotros. Yo lo creo. Y de verdad, todo lo nuevo que viene a partir de estos 10 años, seguramente va a ser un reto para todos. Dios nos va a llevar a hacer otras cosas que tal vez antes no hacíamos, a dejar de hacer cosas que tal vez hoy hacemos, pero ya no tenemos que más hacerlo. Y tenemos que ser conscientes y tenemos que ser entendidos. Pero eso viene con la madurez. Pero yo te invito a que Dios necesita mostrarnos algo nuevo y tenemos que empezar a madurar. Maduremos nuestras etapas. Salgamos del estanque. No hay razón por la cual quedarnos en la etapa 1, no hay razón por la cual quedarnos en la etapa 3, no hay razón. Dios quiere mostrarnos algo nuevo en cada etapa. Y hoy el llamado es el siguiente, porque
Tú tienes que ser consciente a lo que estamos hablando. Esto es de toma de decisiones. ¿Quieres salir del estanque? Entonces tienes que tomar la decisión de salir del estanque. ¿Cómo? Tener un buen corazón para seguir la siguiente orden que viene de tu líder. ¿Qué es lo que tu líder te va a decir mañana? ¿O qué es lo que tu líder te va a decir terminando el servicio de hoy? Tienes que tener el corazón dispuesto para seguirlo y avanzar al siguiente nivel. Pero tenemos que comprender que estas son etapas en nuestra vida. Ya comprendimos que es importante madurar. Tenemos que ser conscientes que tal vez estamos estancados. Y esto no es malo. No es malo. Pero sí tenemos que ser conscientes de que tal vez estoy estancado en una etapa. Estar en cualquiera de esas etapas no nos separan de Dios. No nos separan de Dios, porque en cualquiera de esas etapas estamos cerca de Dios, en cualquiera de esas etapas. Entonces, hay que salir de ello. Y hoy quiero que podamos cerrar ahí en nuestros lugares nuestros ojos y ser conscientes. Cierra tus ojos ahí unos minutos y trae a memoria desde el primer momento en el que te has acercado a Dios. Desde ese primer momento en el que Dios se acercó a ti a través de un encuentro. Desde ese primer momento en el que Dios se acercó a ti a través de una palabra, a través de algo. Tráelo a conciencia. Tráelo a conciencia hoy. Y tal vez puedes reconocer hoy en qué etapa estás atravesando. ¿En qué etapa estás? Tal vez por mucho tiempo has vivido en una de las etapas en las que hoy hemos hablado. Tal vez por mucho tiempo te has quedado estancado. Tal vez el miedo o tal vez el corazón no ha sido el correcto. Pero tienes que reconocer en cuál etapa es en la que hoy estás estancado. ¿Sabes? Hoy Dios nos dice, tenemos que pasar a la siguiente etapa. Y tal vez estás esperando que Dios te responda, tal vez estás esperando que Dios te muestre algo. Pero mira, iglesia, Dios no te va a mostrar nada si no pasas al siguiente nivel. Si no pasas a la siguiente etapa, Dios no te va a mostrar nada. Si no pasas a la siguiente etapa, tal vez Dios no vas a escuchar la voz de Dios porque no quieres pasar a la siguiente etapa. Pero hoy la invitación es esa: salir del estanque, salir de donde nos encontramos, ir a la siguiente etapa. Y sé que en Dios vamos a encontrar algo nuevo. Así que hoy que seas consciente de esto. Hoy somos conscientes hoy, Señor, de en qué etapa hoy estamos pasando, pero confiamos en ti, Señor. Señor, confiamos en tu palabra y por eso es que necesitamos, Señor, pasar al siguiente nivel. Hoy queremos, Señor, salir del estanque. Hoy queremos salir de ese lugar en donde nos hemos encontrado, tal vez 1 año, 2 años, tal vez por meses hemos querido salir del estanque, pero hoy, Señor, tomamos esa decisión de salir del estanque. Levanta tus manos ahí en tu lugar. ¿Qué te parece si hacemos una oración de declaración? Yo necesito que puedas hacerlo con convicción y con fe. Repite después de mí esto. Dice: Señor Jesús, este día reconozco que estás hablando a mi vida y que es necesario avanzar al siguiente nivel. Ayúdame a reconocer los muros que me estancan. Ayúdame a tomar cada etapa, cada adversidad como una oportunidad. Quiero llegar al otro lado del río y seguir conociendo
tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy confiamos, Señor, en ti. Hoy confiamos, Señor.